Bueno, sin duda hay varios temas que han quedado pendientes y justamente estamos aquí para despejarlos. Esperemos que queden despejados con el señor Francisco Costa, jefe del INEI. Le agradezco por estar esta tarde con nosotros aquí en Canal N, sobre todo porque hemos estado esperando poco más de 8 meses los resultados, cuando según el plan directriz estos resultados debieron entregarse en enero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué pasó inicialmente con estas demoras para empezar la entrevista? Bueno, no creo que hayan habido esas demoras. O sea, no existe un país que pueda entregar los resultados en 3 meses. No, pero eso es lo que la fecha que figura en su plan directriz. Yo creo que ese fue un error de comunicación. Por lo menos hemos escaneado 11 millones de cédulas. Cada cédula tiene 8 páginas y 8 páginas tienen 2 carillas. O sea, es una cifra enorme. Este proceso de escaneo de las cédulas nos ha durado aproximadamente 3 meses. O sea, ¿cuánto se han demorado en procesar todas las cédulas? 3 meses. 3 meses. ¿Y inicialmente cuánto era lo que ustedes tenían previsto? Teníamos previsto que sea en 2 meses. Esto se extendió un mes más a 3 meses el proceso de escaneo de los 11 millones de cédulas. Claro, comprenderá usted que había especial atención de toda la ciudadanía porque efectivamente usted sabrá perfectamente todos los cuestionamientos que se dieron con el censo, porque hubieron muchos errores y otros incidentes también terribles realmente de esta mujer que fue, esa censadora que fue violada en un local, en fin, una serie de problemas, y tras esto se dan estas demoras. Ahora, la polémica se ha centrado en este momento en la cifra que muestran o que dan a conocer ustedes con la que figura en la base de datos de RENIEC. Ustedes han señalado que hay poco más de 31 millones de peruanos. Según RENIEC son 34.341.000 peruanos. En principio, debo decirles que son 2 fuentes diferentes. En primer lugar, RENIEC efectivamente tiene 34.376.000 DNI. La Superintendencia de Migraciones nos informa, con la información disponible, que hay 3 millones de peruanos en el extranjero. Si hacemos la diferencia, nos quedamos con 31 millones, que es cifra muy cercana a los resultados que hemos obtenido por el censo. ¿Pero le parece cercana un desfase de 3 millones? No. Estamos hablando que según RENIEC, según la información que nos han pasado por interno, nosotros ayer solicitamos entrevista con RENIEC, no nos dieron entrevista, pero nos remitieron información, y según su base de datos son 34.341.000, poco más de locutores, y en el territorio 33.364.000. Con información de RENIEC yo le digo, efectivamente hay 334 millones. De esos 34 millones, con información de la Superintendencia de Migraciones, hay 3 millones de peruanos que han salido del país, lo cual nos queda con 31 millones. Y esos 31 millones, cuando lo comparamos con la cifra de RENIEC, la diferencia es más o menos medio punto. A pesar de que no podemos hacer comparaciones estrictamente, con mucho rigor, porque son 2 fuentes completamente distintas, claro. Justamente ustedes hacen un paralelo con RENIEC, Migraciones y la cifra de datos que tienen ustedes. Así es, el RENIEC tiene DNI y nosotros tenemos personas, claro, habitantes. Pero ustedes en base al censo no han trabajado con la base de datos de RENIEC. No. ¿No le parece que ese fue un primer error? No. Cuando se hace un censo, con los resultados del censo, uno lo que hace es recurrir a los registros administrativos. En el caso nuestro, nosotros tenemos muchos años haciendo encuestas de hogares y los resultados de esas encuestas de hogares lo hemos comparado con los resultados que vamos teniendo del censo y la información es muy coherente. Por eso que nosotros decimos que la calidad del censo, de acuerdo a los resultados que estamos ofreciendo, son de calidad. Otro de los puntos también que he leído en la entrevista que ustedes han dado es que INEI no ha utilizado en su base los DNIs que están vencidos o caducos, como se les conoce. No. ¿Los han considerado? Sí. Esa es una información que está en la RENIEC. Si usted abre la página web de la RENIEC, ha obtenido DNI caducos, que de acuerdo a las explicaciones que hemos recibido, son DNI de personas que no han renovado, pero nosotros no hemos considerado eso para el análisis nuestro. Muchas personas no han renovado durante 7 años ese documento de identidad, que podrían, y el condicional es estar en el extranjero o simplemente no pueden ejercer su derecho de ciudadano. Por eso que nosotros hablamos de la superintendencia con 3 millones que estarían en el extranjero.
que les contamos a la información de RENIEC y la información casa perfectamente, ¿no? Inicialmente se habló de 36 millones, que esa información no existe en ninguna parte. Entonces fue un grueso error hablar de 36 millones. Una cosita adicional que permítame decirle, si nosotros tuviéramos una población de 34 millones, los indicadores sociales, es decir, la población crece por 3 razones fundamentales: por la tasa de natalidad, por la tasa de fecundidad, por la mortalidad y por los saldos migratorios netos. Si fuéramos 34 millones, la curva decreciente de hace 50 años, es decir, entre los periodos intercensales hay una tasa de crecimiento de la población. Esa tasa de crecimiento durante 50 años viene decreciendo. Y si fuéramos 34 millones, esa tasa produce una inflexión que ya no sería el 1% el crecimiento de la población, sino sería 2%, es decir, sería el 100% más. Claro, es un análisis que ustedes hacen, los estadistas de INEI hacen, pero también colisionan con otros análisis que hacen también reconocidos estadistas. Por ejemplo, hace unos días estuvo aquí en sus estudios el ex jefe de INEI, Farid Matuk, que ha refutado cada uno de los puntos de este censo nacional, que para él, según su punto de vista, ha partido de un error porque no se ha trabajado con bases de datos que eran válidas y sólidas como la de la RENIEC. En ningún censo, en ningún país en el mundo, yo lo conozco, en ningún momento se trabaja con esa información. O sea, el rol de la RENIEC es uno y el rol de los censos es completamente diferente. Pero es una base de datos que le permite conocer a uno la cantidad de peruanos, ¿no? Que están por lo menos registrados con nombre y apellido. Consistenciar la información. Recuerde que la RENIEC tiene datos de su dirección, de su edad, de su fecha de nacimiento, 4 o 5 datos más. Un censo tiene muchas preguntas que nos permiten determinar fecundidad, natalidad, mortalidad, mujeres en edad fértil, discapacidad, etnicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, he ahí la importancia del censo. Por eso que yo quiero reiterar, el rol de la RENIEC es completamente diferente al rol de la INEI. Entonces, se dijo inicialmente que eran 36 millones. ¿De dónde salen 36 millones? No tienen cómo sustentarse. No hay forma de sustentarlo. Entonces, y en todo caso, usted, de todas las críticas que se han hecho, porque siempre hay que hacer una evaluación de lo bueno y lo malo, ¿no? Porque eso es así en todo en la vida, ¿no? De todas las críticas que se han hecho, no hay ninguna que usted diga, efectivamente cometimos este error, fallamos en esto, porque todos somos pasibles de error. Yo comparto al 100% con lo que usted dice. Nosotros hemos cometido errores. Y lo hemos dicho en varias oportunidades. Errores de tipo logístico. Pero estos errores que hemos cometido, por suerte los superamos. Y lo que nosotros estamos entregando a la población, esos 31 millones, son estadísticas de calidad. ¿Su margen de error de cuánto es entonces? 5,9. ¿Y dónde está la fase de recuperación de viviendas no censadas? Porque he estado revisando la información y no, por lo menos acá en la documentación no está. En el plan de directriz dice que una vez concluido el censo, ese fue otro error nuestro, no comunicarnos con la población. En todos los países del mundo termina el censo, todos apuntamos al 100%. Ningún país llega al 100%. Se dice que un censo con 3% de omisión es un censo perfecto. Entonces, obviamente que en el planeamiento uno apunta al 100%. Nosotros hemos tenido una tasa de omisión de 5,9, que para la región no es un mal dato. ¿Pero cuál es el máximo para declarar? Mire, hemos tenido tasas de omisión hasta de 13 puntos. ¿Pero no se considera supuestamente que hay un límite? Sí. ¿Cuál es este límite? Depende de la realidad, depende de lo que estemos midiendo. Pero ¿eso quién lo mide? O sea, ¿quién lo evalúa? Lo evalúa. La calidad del censo son dos cosas que tenemos que ver. Una es la omisión, como estoy viendo, las personas que no se censaron y los resultados. Nosotros tenemos censados casi más del 94% de la población. Y eso nos va a permitir inferir todos los resultados que vamos a presentar en forma progresiva a la población. Yo puedo someter, porque los resultados y las bases de datos lo vamos a enviar a los centros de investigación, a los medios de comunicación, a las universidades, al público en general, con el propósito de transparentar los resultados que estamos obteniendo. ¿Y qué tendría que decir usted a estas críticas que están señalando, y son bastante insistentes respecto a que
este censo no ha obtenido el resultado esperado y ha sido una pérdida de tiempo. No. Bueno, respetamos las opiniones. La proyección de población estaba en 31.200.000 y tantos, que está muy cercana a los resultados que hemos obtenido nosotros. Yo lo que quiero reiterar, y a través suyo a los medios, es que nos sometemos al análisis riguroso. Cuando presenten la totalidad. Así es. ¿Cuándo va a ser esto? Tenemos un cronograma que se lo puedo dejar, que incluyen diferentes productos hasta el 30 de diciembre. El 30 de diciembre, el último producto que vamos a sacar son las proyecciones de población que se hacen en base justamente a las variables de natalidad, de mortalidad, de fecundidad. Estos resultados van a ser desde 1980 al año 2050. Es importante para el sector público como para el sector privado cuántos peruanos vamos a hacer de aquí al año 50. Ese es un trabajo que hacen todos los institutos de estadística del mundo. De las cifras que ustedes han presentado, bueno, realmente en comparación con el último censo, ha sido muy poco el margen de crecimiento, ¿no es así? Y lo que se ha notado es que hay mayor número de población de 60 años a más, ¿no es así? Sí. ¿Se van a poder trabajar políticas públicas para ese sector con la información que se ha recabado en el censo? Yo le aseguro que somos bien rigurosos, bien rigurosos. Nosotros ya hemos presentado lo que le llamamos las estructuras piramidales de la población, donde usted puede apreciar que se está contrayendo la tasa de nacimientos y las personas de 15 a 64 años están creciendo y de 64 para arriba se está aumentando la tasa de población. ¿Cuánto éramos en el último censo? 27 millones ¿No eran 31 millones? No. O sea, ¿el margen de crecimiento de cuánto es? De 1%. En este gráfico que le puedo dejar... Creo que lo tenemos también para presentarlo. Este es el gráfico de... No, si lo podemos mostrar a la pantalla, por favor. Acá, no? a la cámara, acá. Ahí está, perfecto. Ahí podemos visualizar... Es el total de tasa de crecimiento promedio anual. Si usted se fija, desde el año 1972, la tasa de crecimiento sigue siendo decreciente. Si fuéramos 34 millones, como se dice, mire la inflexión que se produce. Y esto traería consigo todos los trabajos de natalidad, de tasas de fecundidad, de mortalidad, de saldos migratorios que harían, o sea, la comparación sería absurda, ¿no? Pero yo le insistía con esta pregunta porque efectivamente estamos notando que hay una diferencia. Bueno, ya usted me ha respondido sobre el tema, sobre sus proyecciones y las diferencias que hay con RENIEC. Ahora, ¿cuántas viviendas fueron georreferenciadas? La programación de vivienda fue de aproximadamente 9 millones y pico y terminamos con 10 millones de viviendas. No quiero decir que el 100% de las viviendas fueron referenciadas porque en el marco que utilizamos para el cálculo de viviendas estábamos grandes números, 9 millones y medio, y terminamos con más de 10 millones de viviendas. No puedo decir que el 100% de las viviendas fueron georreferenciadas. Disculpe que le insista con el tema de RENIEC, pero que realmente hay una pregunta que me hacen aquí en las redes, es exactamente, ¿dónde están los peruanos que RENIEC tiene registrados y INEI no los ha contado? ¿Dónde están? Nosotros hemos contado 29 millones, 29.381.884. ¿Sí? Y a eso le agregamos la omisión censal, tenemos una población total de 31.237.385 residentes en el país. Ahí hablo de peruanos y no peruanos, ¿sí? Porque el censo mide, hay un momento censal, permítame la metáfora, es una foto que tomamos a la 0 hora del censo. Todas las personas que están en esa foto, sean peruanos o no, se les incluye en el censo. Entonces nosotros hemos incluido a más de 29 millones de peruanos y con la tasa de omisión, que es lo que usted le llama el error, ese 5 o 9% que no fue censado a través de una encuesta que se llama la encuesta post-censal, que en esta oportunidad
lo hemos realizado con la asesoría de las Naciones Unidas y con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo, y hemos permitido determinar que las personas que no censamos fue 5,9%. Claro, pero en la base de datos de RENIEC, por ejemplo, ellos sí excluyen a los no residentes. O sea, no están contabilizados en estas bases de datos. Claro, no tienen DNI. No tienen DNI. Sí tienen DNI. Hay muchas personas que radican en el extranjero y tienen su DNI. Los no residentes, o sea, la RENIEC, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos una base de 34.376.000. Eso usted entra en este momento a la página web de RENIEC al periodo del censo. ¿Ok? Entonces, de ahí le descontamos la información que se ha obtenido a través de la superintendencia. Son 3 millones más o menos que están en el extranjero. Estamos hablando de 3 millones de personas. En el extranjero. Es mucho superior al margen de error. No. Si no están en el extranjero. Pero están contabilizados en RENIEC. RENIEC hace una diferenciación de esos porque de esos es que la RENIEC tiene otro rol. Está bien, yo no estoy hablando del rol de cada función, sino los que se tienen, digamos, contabilizados. Sí. Tanto los que viven en el extranjero como los que no, porque los que residen en el extranjero también tienen su DNI y figura otra dirección. Pero el censo no los considera, porque están en el extranjero. El censo considera a los residentes en el país el 22 de octubre del 2017. Si en su familia probablemente hay una persona que está afuera, esa persona no es considerada en el censo. Solamente consideramos a los residentes en este país en las 00 horas del momento censal del 22 de octubre. Claro, pero según RENIEC, en el territorio, o sea, aquí, en el territorio peruano hay 33 millones. Ya, los 34 son, incluyendo los que viven en el extranjero. Incluyendo acá son 33 millones. Igual hay un desbalance con las cifras presentadas por ustedes. No. Ustedes dicen 31 millones, sí. Poco más de 31 millones. RENIEC dice que en el territorio nacional son más de 33 millones. ¿Dónde está todo ese porcentaje que falta? Yo cruzo información con la superintendencia. ¿Qué cosa dice RENIEC? Que dentro de estos 3 millones hay 900, cerca de 1 millón que los tiene registrados. Hay otra cosa que es importante. En las encuestas que hemos realizado nosotros, el 0,7% de la población no tiene DNI. Esas son las encuestas que la conoce perfectamente la RENIEC. El 100% de peruanos no tenemos lamentablemente DNI, por razones de costos, de dejadez, 1000 razones. Pero el 0,7 peruanos, que es aproximadamente 300.000 personas, claro, pero no tiene lo que a mí me DNI. parece extraño, por decirlo de alguna forma, es que usted diga que sí se cruza o se cursa información con migraciones, y ¿por qué no hacerlo en paralelo con RENIEC? No podemos hacer, o sea, no es que no se pueda hacer. O sea, toda la información, todos los registros administrativos son válidos para consistenciar una información. Claro. Todos. Por eso yo le insisto en la pregunta. Sí. Nosotros hemos visto la información, le hemos analizado la información de RENIEC como una fuente auxiliar para ver la consistencia de nuestros datos. Por eso yo le digo, si a esos 34 usted le quita los 3 millones, 31, y la diferencia, el saldo que queda con los resultados que estamos obteniendo, no llega al medio punto, es exactamente 0,4. El 22 de octubre fue el censo. Se ha presentado esta semana los primeros resultados. Así es. ¿Cuándo va a ser la siguiente entrega? Según su... Tenemos un cronograma que lo presentamos su plan el día... directriz, ¿no? Sí, tenemos un cronograma. El 7 de agosto estamos presentando la población a nivel de provincias y distritos. El 14 de agosto las características de la vivienda y los hogares en el Perú. El 21 de agosto el perfil sociodemográfico del Perú. En este perfil entran todas las variables que han participado en el censo. Correcto. Todas, absolutamente todas. Y como yo le puedo dejar hasta el 30 de diciembre tenemos una programación que le hemos entregado a la prensa para que sean nuestros fiscales en esto. Y la última, como le decía al inicio de la entrevista, están las estimaciones y proyecciones de la población. Una última pregunta. Puede ver eso, sí, cómo no. ¿Cómo han sido catalogados los hogares con parejas del mismo sexo? ¿Van a ser declarados información válida o no? Es válida, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si usted se fija la cédula censal, van a salir esa información. ¿De parejas del mismo sexo? Ah, sí, por supuesto. Van a ser validadas, porque por en anteriores censos no se consideró o fueron declaradas no válidas. Eso sí se lo garantizo.
Eso sí, recuerda que nosotros hemos hecho una encuesta LGTBI. Somos sumamente respetuosos en ese tema. Y esa información se va a validar como se valida todo el resto de información de los censos. No cabe la menor duda. Correcto. Muchas gracias, señor Francisco A usted, Acosta, muy por amable, señorita. las explicaciones. Esperamos tener las fechas programadas, porque obviamente nos interesa a todos conocer cuántos somos. Y yo le voy a efectivamente dejar el crecer como cronograma sociedad. para que Perfecto. ustedes mismos nos jalen las orejas en caso de no cumplirlo. Correcto. Ojalá que no sea así. Muchas gracias. Muy Vamos amable. a hacer A una usted, buenas pausa aquí en tardes. Canal N, 5 de la tarde con 39 minutos. Regresamos con más.